Muy buenos días, hermanos. A esta hora empezamos nuestro estudio bíblico. Les recordamos que la escuela dominical quiere animarles a todos a que lean la Biblia. El pastor mismo nos ha recomendado que antes de salir de la casa leamos la Biblia, o sea que es muy conveniente. El Señor ha dicho: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tengamos eso en cuenta cada vez que tengamos alguna actividad, cada vez que pensemos en el trabajo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La única manera de que todas las cosas nos salgan bien es acercándonos a Dios, porque Él es nuestro proveedor. Él es el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos levanta cuando caemos, el que nos da una manito con sus ángeles cuando necesitamos ayuda. Oremos. Señor, te damos gracias, glorioso, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos da de estar aquí. Estamos presentes aquí, Señor, para celebrar la Navidad, para celebrar que es un día de gloria, de gozo. Tú te has hecho presente, Señor, en nuestras vidas, a través de tu amado Hijo Jesucristo, a través del nacimiento de tu Hijo Jesús. Y queremos celebrarlo en este día por ser el día de la Navidad. Queremos, Señor, también pediros, Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno de nuestros miembros de familia, los que no están con nosotros, como tanto como los que están cerca. Señor, que seas tú bendiciendo a aquellos que todavía están en camino para el servicio. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el dulcísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos bienvenidos, como dije. Vamos a enfocar nuestro estudio de hoy hacia los pastores. Los pastores necesitan ser reconocidos. Cuando hablamos de la Navidad nos es necesario recordarlos, porque fue a ellos a quienes se les apareció ¿quién? La hueste de ángeles, para anunciar el nacimiento de Jesús. El trabajo del pastor era mayormente de dedicación. Nos dice la Biblia en Isaías 40:11, nos dice lo siguiente: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. El pastor, rigiendo en su trabajo con el uso de la vara, es un personaje recurrente en toda la Biblia. Nosotros lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis 4:2 nos dice que Abel fue pastor de ovejas. En Apocalipsis 12, del 1 al 5 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hombres tan renombrados como Abraham, Moisés y el rey David tuvieron este oficio. De hecho, este último compuso hermosos salmos que describen los deberes y las preocupaciones del buen pastor. En el salmo que se atribuye a Asaf, se habla de David como pastor del pueblo de Dios de la antigüedad. Salmo 78, del 70, versos 70 al verso 72 nos dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Más tarde, ya en tiempos de Jesús, el pastoreo seguía siendo común. Jesús se llamó a sí mismo el pastor excelente y solía referirse a las cualidades de un buen pastor para enseñar lecciones importantes dentro de sus parábolas. Miremos, por ejemplo, Juan 10, del 2 al 4, nos dice, Juan 10, 2 al 4, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En el verso 11 del mismo capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas. Yo sé que muchos de ustedes traen sus Biblias, pueden verificar los textos en la pantalla. Es tiempo de Navidad, tiempo de celebración del cumpleaños del Rey. Jesús ha nacido en un pesebre, en un lecho de pajas secas. Jesús también ha nacido en tu pesebre, en el lecho preparado desde tu niñez por las tradiciones de la familia, en las cuales no se tenía una Biblia en la que nos mostraran profecías sobre el verdadero significado de la Navidad. Cuando Jesús nace en ti, hay arrepentimiento, hay conversión, hay cambios experimentados con gozo. What is that sound? Una luz radiante se ve en ti desde lo lejos, pero hay algo más que no ves, la celebración en los cielos, huestes de ángeles celebrando el que tú hayas llegado a Cristo, el que ahora Cristo viva en ti. Ellos tocan trompetas de gloria, tal vez no las escuchamos, pero hay fiesta en el cielo. Nos dice Lucas 15:10, nos dice el mismo Jesús. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando tienes a Jesús en ti, pasas a ser el buen pastor. Tú pasas a ser el buen pastor, te conviertes en aquel a quien le siguen las ovejas cuando oyen su voz. Pasas a ser el que llama por su nombre a quienes tienes alrededor para hacerles saber con tus gestos, con tus actitudes, con tu manera de actuar, hacerles saber que Cristo vive en ti, que Cristo ha nacido en ti, que Jesús ahora domina tu vida, rige tu vida. Con tus palabras, con todo lo que hablas, ellos empiezan a conocerte. Como pastor debes prepararte y estar listo para apacentar a esas ovejas, para guiarles. Cuando tienes a Jesús en ti, recuerda, tú te constituyes en el pastor que discipula a sus ovejas con la palabra. Tú tomas ahora la palabra, que es el manual de vida, y guías a tus ovejas, porque tú pasas a ser un pastor de ellas. Ellas te van a seguir, ellas van a mirar cómo actúas, cómo piensas, cómo hablas, porque tú pasas a ser un ejemplo para cada una de esas ovejas. Y estoy hablando de tu familia, de tus padres, de tus vecinos, de tus primos, de tus hermanos. En el Salmo que la mayoría de nosotros conocemos, se le nombra a Dios nuestro pastor. Ese Salmo es el Salmo 23. Del 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el Salmo 23. No necesitamos de esperar a que llegue la época de la Navidad para experimentar la alegría mundial de la tradicional celebración anunciada por Dios a través de sus profetas. Recordemos a Isaías 40. En los versos 10 y 11 nos dice: He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Los pastores del antiguo Israel cuidaban principalmente ovejas de cola ancha, una variedad siria que se caracteriza por tener lana densa y una gran cola de grasa. Los machos tienen cuernos, pero las hembras no. Las ovejas eran animales dóciles que estaban completamente indefensos ante su entorno y sus enemigos. Como pastores debemos hacer sonar nuestras voces para anunciar la llegada del Mesías. Como pastores encontramos barreras en la familia,
entre los vecinos, en la calle, especialmente entre aquellos que conocieron nuestro pasado. Y ahora se preguntan, ¿por qué esa súbita transformación? A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero algunos llegan incluso a pegar avisos en las puertas de sus casas para advertir que no admiten visitas que entorpezcan sus creencias religiosas. Pero nos dicen los historiadores que los pastores también cuidaban cabras, unas negras, otras de color marrón. Nos dicen que a veces se trepaban por rocosas praderas, por laderas, y pasaban entre los arbustos, que algunas tenían orejas largas y colgantes que se enganchaban fácilmente con las espinas y los matorrales. No te extrañes entonces si trata de pastorear a los miembros de tu familia y se esconden, y con excusas tratan de evadirte. El pastor se enfrentaba a la constante y difícil tarea de enseñar a las ovejas y a las cabras a obedecer sus órdenes. Aún así, los amorosos pastores las trataban con ternura, las ponían contra su pecho, las abrazaban. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 14, 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se nos dice que las tareas del pastor variaban también en cada estación. En primavera, el pastor sacaba al rebaño del redil las ovejas todos los días y las llevaba a sus suculentos y frescos pastos en los alrededores del pueblo. En esta estación, los nacimientos de corderitos y cabritos multiplicaban el hato, debido a que la estación se proporcionaba, se propiciaba para que ellas tuvieran crías. Es interesante saber estas cosas y también saber que cuando pasaba el invierno, los pastores aprovechaban para esquilar a sus ovejas. O sea, ya llegando el verano, llegaba la primavera, llegaba el verano, entonces ellas le cortaban la lana a las ovejas. Y esto era motivo de festejo. Vemos entonces que no todas las estaciones son propicias para el trabajo del pastor. Vimos en la clase anterior que nos dice Salomón en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Jesucristo le dice a los apóstoles que velen y estén atentos. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:21 que examinemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Sí? Para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, necesitamos de sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice el libro de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? Pídala a Dios. Y Dios la dará en abundancia, sin reproche. Se nos dice también que algunos campesinos tenían pocas ovejas, así que contrataban a un pastor para que las uniera al rebaño a su cargo. En Juan 10, 12, 13, nos dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando nos constituimos en obreros del Señor, en pastores, nuestra condición de pastores nos intimida y a veces se nos hace difícil atender las ovejas de otro redil, creando confusión y en vez de unirlas, las dispersamos. Es entonces cuando debemos acudir a otro pastor. ¿Qué hacemos? Las invitamos a la iglesia, a que vengan donde el pastor mayor, donde nuestro pastor, y entonces aquí hay un mensaje para esas personas, para esas ovejas. Tras la cosecha,
el pastor llevaba a sus ovejas a comer los brotes nuevos y los granos que habían quedado en los campos. Con la llegada del calor del verano buscaba pastos en terrenos más elevados y frescos. Podía pasarse días trabajando y durmiendo al aire libre. Llevaba al rebaño a pastar sobre las escarpadas lomas verdes y por las noches vigilaba los rediles descubiertos. Algunas noches reunía a los animales en una cueva para protegerlos de los animales, de los chacales y de las hienas. Si el aullido de una hiena espantaba al rebaño, la tranquilizadora voz del pastor la calmaba. Tú has sido llamado para asistir a las ovejas que te han sido asignadas por la voluntad de Dios. Debes estar atento a las hienas, a los chacales y espíritus disipadores que, como nuestros hijos, intentan por todos los medios de apartarlas del camino que has procurado enseñarles a seguir. Debes tranquilizarles, calmarles con el poder de la oración, como el medio más efectivo para estar en comunicación constante y permanente con el Creador. Tú te constituyes de nuevo en pastor y tú eres quien les enseña el camino, la verdad, quien les enseña la vida, quien les enseña a Jesús. Al ponerse el sol, el pastor contaba a sus ovejas y las examinaba una a una. Por la mañana las llamaba y ellas lo seguían hacia los pastos. En Juan 10, en el mismo capítulo que estamos estudiando, del 3 al 4, versos 3 a 4, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando te das a conocer por el mundo como cristiano, no puedes descuidar a tus ovejas. El agua fresca que debes darle la encuentras en la lectura diaria de la palabra. ¿Ok? En la palabra está el pozo con las indicaciones de los lugares a donde puedes llevarlas a beber. ¿Cuándo las puedes llevar a beber? ¿Cuál es el mejor lugar? Todo está en la palabra de Dios. Todo está escrito. Lo que pasa es que ahora en este tiempo se nos ha olvidado leer. Yo voy a una de las bibliotecas locales cerca a mi casa y hay 4 o 5 personas. Tristemente recurrimos ahora al teléfono, pero mira, en el teléfono también encontramos la Biblia, también encontramos el mensaje, también encontramos esa indicación de dónde debo invitar a las ovejas a beber, a comer. Es tiempo de invierno. El tiempo que vivimos es tiempo de invierno, es tiempo de frío. Las lluvias frías ya se sienten en el ambiente y debemos resguardarnos de los granizos, de las nevadas que se aproximan. No descuidemos a nuestros rebaños, porque debemos prepararles para la llegada de un nuevo año y con él la primavera de sus corazones renovados. Se nos dice que el pastor vestía con sencillez, pero su ropa era gruesa y resistente, tanto para protegerse de la lluvia como de la brisa nocturna. Solía también usar un manto de piel de oveja con la lana hacia adentro, y debajo se ponía una túnica. Llevaba sandalias para proteger sus pies de los espinos y de las rocas afiladas, así como un paño de lana tejida para cubrirse la cabeza. Ahí tenemos unas gráficas que nos muestran aproximadamente, más o menos, cómo era el atuendo del pastor de esa época. En la carta de Pablo a los Efesios, él nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo nos habla entonces de la armadura de Dios. La armadura de Dios, las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo, los ataques del enemigo, las piedras de tropiezo. En Efesios leamos en el capítulo 6 del 13 al 17. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en él el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la gráfica, vamos a mirar en esta gráfica la armadura de Dios, cómo la describe Pablo. En esta gráfica podemos mirar los elementos. Al igual que el pastor, los elementos usados, al igual que el pastor, también iba protegido contra las acechanzas de las hienas, de los chacales. A veces nosotros tenemos malos espíritus, chacales a nuestro alrededor, que nos, como dije antes, nos recuerdan de nuestro pasado. Nos dicen: lo que tú estás diciendo no lo vives. Nosotros debemos mostrarle que ya lo vivimos, que ya estamos llegando a los pies del Señor día a día. A veces se nos hace complicado, a veces se nos hace difícil dejar hábitos que vamos sembrando nosotros mismos en nuestros cuerpos, en nuestros pulmones, en nuestro estómago, en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Y es entonces cuando debemos apoyarnos en el Señor con firmeza. Los buenos pastores de esos tiempos eran diligentes, confiables, valientes. Arriesgaban su vida con tal de proteger al rebaño. Leemos en la Biblia los riesgos que el mismo David enfrentaba para proteger a sus ovejas. Miremos lo que nos dice en 1 Samuel 17, 34, 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer como pastores para luchar contra los dardos del enemigo? Para proteger a nuestra manada, para proteger a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, aquellos miembros de familia que no saben cómo acercarse al Señor, que deben mirarnos a nosotros como el camino. David nunca respondió a Saúl: no, es que hay demasiados riesgos allá afuera, es que yo no puedo, es que yo soy pequeño, es que yo soy frágil. No, él dijo: mira, ¿sabes qué? Mándame a mí porque yo voy a ir a enfrentarlos. Cuando los pastores cuidaban de sus ovejas, de sus rebaños, se sorprendieron ante la súbita aparición de los ángeles. Pero como todos ya estaban en espera del anuncio del nacimiento, ya lo habían leído, ya sabían por tradición las palabras que habían sido profetizadas, las palabras del mismo Isaías cuando dice en el capítulo 7, verso 14, que ya lo hemos estudiado todas estas semanas aquí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.